Diga conmigo, un camino excelente. Diga, un camino excelente. ¿Cuántos quieren hacer las cosas excelentes para el Señor? ¿Cuántos quieren ser excelentes en su trabajo, en su familia, en su iglesia, a nivel de comunión con Dios? ¿Cuántos quieren ser excelentes para el Señor? ¿Cuántos quieren ser excelentes? Queremos ser excelentes para el Señor en todas las cosas. Estamos en victoria por eso. Hace unos años atrás, yo andaba en una bicicleta con mi esposa, que es una bendición. Lo más importante es que ando con mi esposa, me levanto en las mañanas y sigo con mi esposa abrazado. Amén. Ayer tuvimos en Ocumare, 500 personas recibieron a Cristo. Tuvimos 2 días de campaña. Vengo de 2 días de campaña. Esta mañana me paré a las 3 de la mañana y aún sigo. Oré por mí, tenía un pequeño malestar en el estómago. Y bueno, estamos acá con la ayuda del Señor y en la tarde voy a otra iglesia más. Pero quiero compartirles algo que para mí ha sido mi motor en la vida cristiana, de cómo hacer las cosas con excelencia para el Señor. Número 1, diga que tiene a su lado: todas las personas son diseñadas para amar. Dígaselo. Somos diseñadas para amar. Algunos aman la pereza, algunos aman la apatía, algunos aman las obras de la carne, otros aman a Dios. Pero todos estamos diseñados para amar, para entregarnos. En 1 de Timoteo capítulo número 6, versículo número 10, 1 de Timoteo 6, 10, vamos a ver algo interesante. Pues es un tema muy coyuntural ahorita, lo de las finanzas. Algunos tienen como hablar de las finanzas hoy en día es fuerte para algunas personas, porque se habla de que la gente pide, no pide, que se habla del dinero. Pero vamos a ver un texto bíblico acerca de lo que es el aspecto de las finanzas. Dice 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de dónde? De la fe, y fueron traspasados de muchos ¿qué? Dolores. Entonces, dice que porque la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Ahora, si alguien ama a Dios, escúcheme esto, si alguien ama a Dios y si alguien debe ser espiritual, debe ser una persona que se conduzca rectamente en sus finanzas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. En otras palabras, dime cómo está tu amor al dinero y te diré qué carácter espiritual tienes para con Dios. Es un principio importante. Hay gente que dice: no, yo no voy a orar para que el Señor me dé dinero porque eso me puede estorbar, eso me puede perturbar. Yo no voy a orar para que el Señor me dé un carro grande. Yo no voy a orar por nada de eso porque eso me puede extraviar. Y el problema está un poquito mal la oración. El problema no es orar por lo que Dios te puede dar, sino que cuando Dios te dé algo, tu corazón esté centrado completamente en Jesucristo. Porque inevitablemente la obediencia te va a traer cosas a tu vida. O sea, si eres diligente en el trabajo, ¿qué va a pasar? Dios te va a sobreabundar. Eso es así. Si caminas con obediencia al Señor, te va el presupuesto te va a alcanzar en todas las cosas. Quieras o no lo quieras, pero dice la Biblia en el Salmo capítulo número 1, dice que vas a prosperar en todas las cosas que hagas. O sea, que alguien que camina en obediencia al Señor, indubitablemente, va a ser bendecido en todas sus áreas, físico, emocional y espiritualmente. Ahora, ¿cómo deberíamos orar al Señor? Señor, que mientras tú más me des, mi corazón pueda estar centrado en Jesucristo. ¿Por qué? Escúcheme por qué un segundito. ¿Por qué? Porque tu parte financiera demuestra dónde está el dinero y dónde está Dios. Hay gente que no tiene nada, que tiene un zapato con un hueco en el zapato, están todo el tiempo pelando, como dicen algunos, y no le pueden dar un poquito de dinero porque ya se desvía del camino del Señor. Entonces no es algo de tener, es algo de ser. ¿Cuánto me la agarró por acá? No es algo de tener, es algo de ser. Es como la humildad. No, es que yo soy humilde, hablo suavecito, Dios le bendiga. El día que usted dice algo en contra de ese hermano, ¡ah!, hasta ahí deja de ser humilde. Es algo de ser en la persona. Entonces, si yo quiero ser alguien espiritual, dígame por eso, alguien que demuestra el carácter de Dios, una de las partes donde más debería demostrar yo el carácter de Dios sería en mis finanzas. Porque mis finanzas demuestran cuánto amo a Dios y en qué lugar está el dinero.
Entonces, no le tema a las finanzas. Porque si usted tiene muchas finanzas y es más humilde y glorifica al Señor, quiere decir que usted es un hombre con un carácter de Dios en su vida. Debemos enfrentar las finanzas abiertamente en nuestras vidas. Hacer presupuesto en nuestra vida. Debemos tener en cuenta de pagar las deudas de nuestras vidas. Debemos tener en cuenta de ser buenos mayordomos. Ahora, alguien escribió por ahí que las finanzas hablan mucho de nuestro carácter, el dominio propio. Porque hay gente que son ricas a los 15 y los 17 ya son pobres. Amén. Tienen falta de dominio propio en sus finanzas. Ellas demuestran realmente qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Dígame por eso que debemos tener un cuidado de nuestras finanzas. Dígame por eso. ¿Por qué? Porque este año Dios va a empezar a bendecir tus finanzas tremendamente. Aleluya, cuando Dios consiga un corazón que honre al Señor, Dios te va a dar más talento para multiplicar, te va a dar más unción para multiplicar, te va a dar más del Señor. Ellas reflejan lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque la finanza, en cierta forma, el dinero, trae en la forma del hombre una cierta independencia de Dios. Falsa. Bueno, me invitaron a predicar, no hay problema. Me dieron ofrenda, no hay problema. Me llevaron a predicar, no importa, yo me voy en un helicóptero igualito, tengo dinero. ¿Sí me explico un poquito? No demuestran el carácter. O sea, bueno, me dieron ofrenda, no importa. Me invitan a predicar, tampoco. Yo hago mi propia campaña, pago 300 millones y monto mi sonido y listo, monto mi propia radio. Nos llevan una serie de independencia de Dios. Ahora, el que tiene falta de finanzas, hay algo que está oculto, que él nunca va a saber que hay en su corazón. Porque dice, ay, en el nombre, bendíceme, pastor. Ay, gloria a Dios, Señor. Ay, hermanito, gloria a Dios, ayúdeme. No sabemos qué hay en su corazón. Lo vamos a saber cuando le cae una paca de dólares ahí en su lucha. Cuando tenga un carro y siga viniendo a la iglesia, es espiritual. Pero si no tiene carro, está aquí, ay, te pido por el carro, te pido por la esposa. Dios le dio el carro, le dio la casa, le dio el dinero. Adiós, luz que te apagaste. Nunca más vino a la iglesia. Te pido por un trabajo, Dios. Dios usa eso. Pero si Dios le da el trabajo, le da el dinero, le da la finanza, le multiplica 3 veces el salario, dígame por eso, por lo menos en el nombre de Jesucristo, le da el carro, le da todo, y viene más a la iglesia y se consagra más al Señor, entonces un hombre espiritual que ama a Dios y honra a Dios y no ama el dinero, sino que ama al Señor y Rey de Reyes. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Árabe, fuerte el aplauso a Jesucristo. Usted puede ser ese hombre esta mañana, que Dios puede confiar en usted. Aleluya. Dios es bueno. Ahora escúcheme algo interesante con respecto a lo que es el amor. Pablo era un hombre interesante. Pablo era un judío. Pablo conocía de milagros, de señales, de prodigios. Y Pablo asemejó mucho la excelencia por amor. No hay nada más especial que trabajar por amor. Parece que en el libro de Filipenses, capítulo número 5, encontramos algo interesante. Filipenses 1, versículo 5. 1, versículo número 5 dice algo interesante. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo está orando, versículo número 6. Estando persuadido de esto, levánteme la mano por favor, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? Dios nos va perfeccionando. Versículo 7. Como me es 7, por favor. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y en la confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo número 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo. De cómo os amo. Amén. Es importante, a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cuál es la mayor intencionalidad de un pastor o de un ministro o de un miembro de la iglesia? Debe ser el amor hacia el prójimo. Nunca debe ser el amor hacia la iglesia.
Nunca debe ser amor al culto. Hay gente que tiene el amor al culto. Ay, yo oro por el culto para que el culto salga bien, para que el culto tenga victoria, para que el culto sea espectacular. Yo oro para que entiéndame la semántica, un momentico, el compás, abre un momentico. No oro para el campamento, para que la gloria descienda. Es verdad, oramos para que la gloria descienda, oramos para que el Señor ministre, pero sobre todo oramos para que el Dios toque a las personas. O sea, las personas son más importantes que el mismo culto en la administración al Señor. Las personas son más importantes. Los jóvenes son más importantes que el culto de jóvenes. Las familias son más importantes que la misma iglesia, porque la iglesia está fundamentada en la familia. Entonces debemos amar a las personas sobre todas las cosas. Pablo amaba a las personas con entrañable ¿qué? Amor. Es importante eso, porque si de un momento nos desviamos y empezamos a amar la estructura de la iglesia, empezamos a amar la estructura de los cultos, la estructura de los conciertos, nos vamos a olvidar del mayor principio de Dios, que es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Yo tengo que amar al prójimo sobre todas las cosas. ¿Cuántos están conmigo acá? Eso lo inundaba a Pablo. Versículo número 9, por favor, en el nombre de Jesús, seguimos leyendo. Y esto pido en oración. ¿Qué pide Pablo en oración para el iglesia de Filipenses? A ver, que vuestro amor abunde, ¿qué? Aún más y más en ciencia y en todo, ¿qué? Conocimiento. El amor debe abundar más en todas estas cosas que en ciencia y en conocimiento. Ahora, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de ¿quién? De Cristo. Importante eso, versículo 11. Lleno de fruto de ¿qué? De justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. 12, por favor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Quién era Pablo? Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba siendo vituperado por la causa de Cristo. Y él habla que las cosas que le han pasado han hecho más bien que sea de bendición. De tal manera que ha hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 14, por favor. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo estaba ¿dónde? Estaba en la cárcel. Pablo estaba en un lugar, no estaba en un sitio físico, pero Pablo sabía que lo que le estaba ocurriendo a él, escúcheme este principio espiritual, voy a hablar un poquito más de carne en esta predicación. Pablo sabía que lo más importante para sostener la iglesia no era el estado de la iglesia, sino era su estado como cabeza de autoridad. Pablo sabía que lo que le ocurría a él también le estaba ocurriendo a la iglesia. Por eso es que cuando el pastor da el dinero, cuando un pastor siembra, cuando un pastor camina en integridad, también eso afecta en el mundo espiritual a la iglesia. Y Pablo decía, mire, mis prisiones han hecho un efecto en la iglesia hacia afuera. Cuando un hombre en casa ora, hace un efecto espiritual en su familia. Cuando un hombre toma las riendas del asunto en la casa, Dios bendice. Cuando un hombre trae victoria, Dios bendice. Automáticamente cuando vemos estos tipos de formas de ofrenda al Señor, hay una transferencia en el mundo espiritual sobre su vida. Hay una transferencia sobrenatural en el nombre de Jesucristo. Mira, le cuento algo tan sencillo en la iglesia. Yo empecé a rebajar, rebajé casi 6 kilos con la gracia y la misericordia de Dios he rebajado. Y automáticamente los pastores y los ancianos de la iglesia ya están comiendo mejor y se están alimentando y están rebajando para la gloria del Señor. O sea que hay una responsabilidad. Y él sabía que lo que le estaba pasando a él, a pesar que no tenía una estructura física, no tenía una estructura organizativa, él sabía que lo que le venía a Pablo también repercutía en los hermanos. Y dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando que ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin ¿qué? Sin temor. Pablo había vencido el temor a través del amor de Dios en su vida. Pablo estaba haciendo su excelencia en el Señor, y a través de lo que Pablo estaba experimentando también podía ministrar a otras personas. Por eso que usted ve que la Biblia dice claramente en el libro de Hechos, capítulo número 3, de lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ellos entendían que lo que ellos tenían podían dar a otras personas en el nombre de Jesucristo. Por eso que es importante poder que nos unjan, que nos oren, porque cuando
oran y nos ungen y estamos calibrados con Dios, hay una transferencia en el mundo espiritual. Se llama cobertura, se llama autoridad. Seguimos con el texto bíblico y dice el 15, algunos a la verdad. Entonces Pablo dice que había un efecto en su vida. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo. ¿Por qué? Por envidia, ¿verdad? Otros por contienda, pero otros de buena voluntad. Los que contienden son la gente que agarra la Biblia para contender la envidia. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Hay gente que predica el evangelio por amor, pero vamos a hablar hoy cómo debemos predicar el evangelio con amor, sabiendo que cómo debemos tener nuestro amor hacia el Señor. Ahora, lo número uno para entender lo que es el amor es que hay tres tipos de amor, y usted lo ha escuchado muchas veces. Está el amor eros. Siempre cuando alguien viene a consejería, yo le digo a las personas, lo primero que le digo es los tres tipos de amor que entendemos. El primer amor se llama el amor eros, que gira alrededor del yo, del ego de la persona. Por ejemplo, usted va a conseguir en la calle que se mueve mucho el amor ego. El amor ego gira alrededor de lo que la persona lo satisface, del yo. Usted ve las canciones hoy en día de reggaetón, por ejemplo. El reggaetón hoy en día habla, no importa que usted sea mayor que yo y la quiero en la cama, o va a ser rapidito, hoy vas a estar conmigo, chaca, chaca, chuki, chuki, chaca, chaca. No me importa donde tú vengas, no me importa, hoy tú y yo vamos a estar juntos, hoy. Ese es el tipo del amor eros. No importa, no tiene responsabilidad. Es el amor eros que vemos hoy en día. No es únicamente el amor sensual. No es el amor sexual, es el amor egocéntrico. Hay gente que es egocéntrica. Es más, le voy a decir algo. Hay gente que agarra la palabra de Dios para satisfacer su ego. Sujétate. La Biblia dice que tienes que sujetarte. Pero tras de una palabra hay una actitud adentro de su corazón de satisfacción que propia muchas veces. Y hay gente que hasta usa la misma Biblia para buscar su propio beneficio. Está el amor fileo, que el amor fileo dice, tú me das, yo te doy, tú me cumples, yo te cumplo. Pero está el amor agapeo, que el amor agapeo es el amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Y Pablo dijo, escúcheme, universitario, profesional, el que hace las empanaditas, todo. Pablo dijo que para hacer las cosas con excelencias en el reino de los cielos, hay que hacerlas con amor. Es un camino de excelencia. Si usted quiere en la vida dar lo mejor para Dios, usted debe tener claro el concepto de lo que significa amar a Dios. Porque si lo tiene claro el concepto de amar a Dios, usted va a poder experimentar una vida de excelencia para Dios. Y Pablo empieza a hablar, ¿cuántos quieren amar a Dios? ¿Cuántos quieren esto? Y Pablo empieza a hablar en 1 Corintios 13 de lo que es el amor, de lo que es predicar por amor. Porque si damos por amor para Dios y amamos al Señor, es más, le voy a decir algo, tómelo, grábelo como usted quiera. Usted debe amar sobre todas las cosas a Dios. Después debe amar lo que es su esposa, su familia. Pero también usted debe amar esta iglesia con el corazón. Debe amarla. Esta es su iglesia. Debe tener sentido de pertenencia, sentido de cuerpo en Cristo, amén.